Hola queridos amigos de Salud y otras cosas. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Recuerden que este es un programa dirigido por el doctor César Mella, quien les habla el doctor Iván Silva, cirujano podiatra, y hoy vamos a traer un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la anestesiología, señores. La anestesiología es una sumamente importante y nosotros los cirujanos trabajamos constantemente junto a los anestesiólogos. No se lo pierdan. $55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Let's go.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Señores, continuamos con salud y otras cosas, y aquí pues tenemos un invitado, una invitada muy especial que nos va a hablar todo lo referente a la anestesiología. Yo sé que muchos de ustedes pues le tienen miedo a la anestesia. Es más, todo el mundo le tiene miedo a la anestesia. Todo el mundo piensa que la anestesia es la que mata a la gente cuando va al quirófano. No es el cirujano, es el anestesiólogo, es la anestesia que le ponen. No aguantó la anestesia, hizo una alergia a la anestesia, se murió por la anestesia, se quedó en coma por la anestesia, y todo se le pega al pobre anestesiólogo. Y para eso nosotros hemos traído pues una amiga, compañera, colega, a la doctora Gisela Llorente. Ella es neuroanestesiólogo. Yo quiero que pues comencemos esta entrevista de una vez, dándole candela aquí a la anestesia, que tú me expliques qué significa un neuroanestesiólogo. Bueno, lo primero que te agradezco es la invitación a tu programa y antes que nada definir lo que es anestesia. Anestesia significa insensibilidad y es un acto mediante el cual se basa en 3 pilares: la sedación, la analgesia, hipnosis y relajación neuromuscular. Y con esos 3 pilares se subdivide la anestesia en lo que es anestesia para pacientes para cirugía plástica, la anestesia odontológica, la anestesia... Es decir, ¿no se usa la misma anestesia para todos los procedimientos? No se utiliza porque los requerimientos son diferentes. Y dentro de la anestesia hay muchas subespecialidades. Está la subespecialidad de dolor, que son los algólogos, la anestesia cardiovascular, la anestesia de bloqueo de nervio periférico, la anestesia para neuroanestesia, que son todos los procedimientos de neuro del sistema nervioso central y periférico que involucre la columna vertebral, la anestesia para gineco-obstetricia, los anestesiólogos que se dedican sobre todo para cirugía odontológica. Entonces, como tú ves, hay una diversificación amplia de lo que es la anestesiología. Incluso en muchos países los jefes de terapia intensiva de cuidado crítico son anestesiólogos, porque es otra subespecialidad de la anestesiología. Es decir, ustedes anestesiólogos no solamente ponen anestesia, sino que también ustedes pueden trabajar y jugar un papel importantísimo en lo que es la sala de cuidados intensivos. Yo sé que ustedes los anestesiólogos, pues ahí detrás
están en acción constantemente, es decir, especialmente en esas anestesias de tipo general, que son esa sedación, que no es lo mismo, una sedación y una anestesia. No. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Entre que te voy a sedar, te voy a poner un sedantico, y otra cosa es, te voy a anestesiar, es decir, te voy a dormir entero, como dice la gente. Bueno, la sedación es solamente una parte de la anestesia. Es cuando yo simplemente produzco ansiolisis, o sea, yo disminuyo la ansiedad del paciente, le puedo producir una leve hipnosis y analgesia. Muchas sedaciones no involucran necesariamente analgesia, porque solamente hay procedimientos en que solamente es quitarle el miedo, el temor al procedimiento al paciente, y en otros casos es analgesia con sedación. Te pongo un ejemplo: un paciente que viene para una cirugía odontológica, el proceso odontológico duele, entonces nosotros necesitamos no solamente la sedación, sino cierto grado de analgesia. Para un procedimiento colonoscópico o endoscópico, para una gastroscopía, no necesitamos analgesia, porque su tubo gastrointestinal no requiere un mayor grado de control analgésico, sino simplemente sedación. Entonces la recuperación va a depender de la dosis y de las concentraciones que usemos en los diferentes estados del paciente, del peso, del sexo y de la talla de cada paciente. Por ejemplo, hay muchos pacientes que uno le va a hacer un procedimiento y lo primero que me dicen: doctor, yo no quiero ver nada, yo no quiero oír nada, yo no quiero darme cuenta de lo que usted va a hacer. Y le decimos al anestesiólogo, el anestesiólogo lógicamente conversa con el paciente, le decimos al anestesiólogo: mira, ella quiere un sedantico ahí, que la ceden un poco, pero yo como quiera le voy a hacer unos bloqueos en el área donde yo voy a trabajar para que no sienta ningún dolor. Es decir, en esos casos, ahí trabajamos, el anestesiólogo y el cirujano trabajamos juntos, y uno hace la sedación, que eso lo hacen ustedes los anestesiólogos, y a veces ustedes combinan también algunas sustancias que podrían ayudar también para lo que es el dolor. Pero la gente le tiene mucho miedo a la anestesia, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué existe ese mito de que todas las complicaciones y todos los problemas y las muertes que se producen dentro de un quirófano se deben a la anestesia, se deben al anestesiólogo o a la anestesia? Excelente pregunta, doctor. Mire qué pasa. El anestesiólogo es el responsable del paciente intraoperatorio, y aunque esa responsabilidad es compartida con el cirujano, realmente la hemodinamia y todos los sistemas del cuerpo humano lo maneja el anestesiólogo. Podríamos decir que el anestesiólogo es el intensivista o el internista del quirófano. ¿Por qué? Porque tiene que saber de neuro, de oftalmo, de medicina interna, de riñón, del sistema hematopoyético, de hematología, de transfusiones y líquidos, de todo el sistema gastrointestinal y hepático, de farmacocinética y farmacodinámica, porque tenemos que manejar una serie de medicamentos con dosis, vida media, eliminación, que implica que el paciente se pueda despertar a tiempo después que termine el cirujano. O sea que nosotros, ante cualquier complicación que ocurra en quirófano, bien sea un paro, una arritmia, que el paciente no esté orinando, que tenga dolor, que se vuelva taquicárdico, cualquier eventualidad que ocurra dentro de quirófano, quien lo debe de manejar es el anestesiólogo, porque el cirujano está vestido con un campo quirúrgico estéril manejando el procedimiento quirúrgico. El resto del organismo es manejado por el anestesiólogo. ¿Cuándo ustedes dicen que una persona tiene riesgo para la anestesia y cuando ustedes dicen no tiene mucho riesgo para la anestesia? ¿Qué significa eso? Bueno, por lo general nosotros nos llevamos, la Sociedad Dominicana de Anestesia, por una serie de algoritmos y de guías a nivel internacional, y una de esas guías son las guías de la Asociación Americana de Anestesia, en donde estratifica el estado
de salud de cada paciente. Entonces tenemos desde ASA 1, ASA 2, ASA 3 y ASA 4, según la gravedad de las patologías que tenga el paciente, y luego se le añade una U si es de urgencia y una E si es de emergencia. Por ejemplo, una persona que se va a hacer una cirugía y usted le va a poner una anestesia, pero esa es una mujer de 55 años, ella es hipertensa, es diabética, de más de 10 años, nunca ha tenido ninguna eventualidad, tiene bien controlada su presión arterial y tiene bien controlada el azúcar. ¿Esa es una persona que tiene riesgo en la anestesia? Sí, depende, no solamente depende de las patologías que la paciente tenga, sino que también depende del tipo de cirugía que se vaya a hacer. No es lo mismo ir a un procedimiento odontológico que ir a una cirugía cardiovascular o una cirugía de neuro. Entonces, esos pacientes ella tiene una estratificación de ASA 1 o ASA 2, dependiendo. ASA 2 porque ya tiene una enfermedad sistémica que es la hipertensión arterial, pero está controlada. Si ella va para una cirugía cardiovascular o de neuro, una cirugía mayor, va a requerir de una evaluación preanestésica y de una evaluación cardiovascular. ¿Qué significa una evaluación preanestésica? ¿Qué es eso, doctora? Yo creo que esa es la piedra angular del conocimiento del anestesiólogo, porque involucra muchas cosas. Involucra primero la empatía que uno pueda tener con el paciente, ganarse su confianza, hacerle entender lo que se espera de él y lo que va a hacer todo el procedimiento quirúrgico y anestésico, explicarle cuáles son todos los cirugías que puede ocurrir durante el acto anestésico, cuánto puede durar la cirugía, si va a tener riesgo de pérdida de sangre o se va a necesitar transfundir al paciente. Y luego hay que evaluar todas las enfermedades que él traiga de por sí, si es hipertenso, si es diabético, cualquier enfermedad asociada, revisar todos los medicamentos y las dosis que él esté tomando, saber si es una emergencia o una cirugía electiva, que eso también nos da otro factor de riesgo y pronóstico, y hacerle un examen físico completo del paciente para poder identificar si hay alguna complicación que podamos controlar previo a la cirugía, como una infección, o tener en cuenta todos los factores que pueden desencadenar una complicación en la cirugía o después de la cirugía. Por eso no debe ir ningún paciente a un acto anestésico quirúrgico sin una evaluación previa por un anestesiólogo. ¿Por qué ustedes le dicen a los pacientes que no pueden comer nada? ¿Cuál es la importancia de eso? El ayuno para adultos, según las guías de la Asociación Americana de Anestesia, conllevan 8 horas para sólidos y 2 para líquidos claros. Y llamamos líquidos claros al agua, aunque ustedes no lo crean, al café, y a los jugos sin pulpa. ¿Qué pasa con estos pacientes? Que si usted no le da el ayuno, doctor, y el paciente ingiere, cuando nosotros utilicemos anestésicos que producen incapacidad de proteger la vía aérea y disminuyen la presión que tiene la unión del esófago con el estómago, todo el alimento que ustedes puedan tener en el estómago va a ascender por el esófago y el paciente puede vomitar y broncoaspirar y complicar un procedimiento previo o en el acto de inducción para la anestesia. Así que todo paciente bien pediátrico o de adulto debe de cuidar un ayuno, debe guardar un ayuno. Gisela, vamos a una pequeña pausa para cumplir con unos compromisos comerciales y que continuemos hablando de este interesante tema. Y yo quiero que ya pues entremos a lo que es los diferentes tipos de anestesias que existen. Es decir, cuándo se utiliza, qué se utiliza para anestesiar a una persona que se le va a hacer una cirugía de cráneo, qué se utiliza a una persona que se le va a hacer una cirugía de corazón abierto, a otra que se le va a hacer una cirugía en el pie. Es decir, cuáles son las diferencias que se hace en cada caso de estos.
Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la Ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System.
Señoras y señores, continuamos con salud y otras cosas. Hoy estamos hablando de la anestesiología. Estamos eliminando todos esos mitos que existen de la anestesiología, de que si es por la anestesia que la gente se muere cuando va a un procedimiento quirúrgico, que si la anestesia le produjo una alergia, que le pusieron la anestesia y ahí mismo se quedó. Es decir, todo eso lo estamos conversando con la doctora Gisela Llorente, que es neuroanestesiólogo. Es la doctora Gisela. Y pues nos quedamos, Gisela, en cuántos tipos de anestesia existen. Para cada procedimiento, tú decías anteriormente que hay una anestesia específica. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. Fíjese, doctor, hay dos tipos básicos de anestesia. Una son los bloqueos regionales y otra es la anestesia general. Pero dentro de esas dos grandes subclasificaciones, ¿Ahí es que se muere la gente con anestesia general? No necesariamente. Todos los procedimientos tienen complicaciones, unos más y unos menos. Por eso es la importancia de hacer una visita preanestésica para tratar de atajar las posibles complicaciones que se den, ya bien sea una técnica regional como una anestesia general. Entonces, como le decía, tenemos dos grandes grupos, regional y general. Dentro de la regional, usted puede subclasificar la anestesia regional, porque podemos dar bloqueo de nervios periféricos y ser más específicos en un campo. Por ejemplo, si yo tengo una cesárea, yo puedo dar un bloqueo regional que se llama bloqueo subaracnoideo o bloqueo peridural. Eso es una anestesia regional. Sin embargo, si yo tengo que extraer un juanete o si yo tengo que sacar algún procedimiento de un dedo de un pie, yo puedo dar un bloqueo solamente del pie, bloqueando los 4 o 5 nervios de alrededor del tobillo, que se llama bloqueo de garganta del pie, y no tengo que tocar ninguna otra parte de la economía del cuerpo humano. La anestesia general implica una sedación con hipnosis, analgesia y relajación, colocación de un tubo endotraqueal o de un dispositivo que controle la respiración del paciente y someterlo a una ventilación mecánica por el tiempo que requiera la cirugía. Entonces, como ve, hay dos vertientes. No hace mucho, en la década pasada, se empezó a utilizar dentro de la anestesia regional lo que era el paciente despierto. Es un paciente que se opera por lo general para cirugía de cráneo, siendo patologías específicas, funcionales, en donde usted puede extraer tumores que estén en área elocuente o motora, cirugías de epilepsia, de Parkinson, etcétera, solamente bloqueando todos los nervios del cuero cabelludo. Entonces, fíjese cómo hay subcategorías dentro de los bloqueos regionales y la anestesia general. ¿Cuáles son las subespecialidades de la anestesia? Ustedes son anestesiólogos primero y después hacen pues alguna especialidad dentro de su campo. Claro, podemos hacer anestesia para dolor, que se llama algología, es el que tiene que ver con todas las patologías de dolor. Está la neuroanestesia, que es el anestesiólogo que se encarga de todas las patologías del sistema nervioso central y de la médula espinal. Y tenemos la anestesia para cirugía odontológica, la anestesia para cirugía plástica, para gineco-obstetricia, la anestesia para unidad de cuidado intensivo. Paremos ahí, doctor, en la anestesia de la cirugía plástica. ¿Por qué usted habla de la anestesia de la cirugía plástica? ¿Es diferente la anestesia de la cirugía plástica a una cirugía de otro tipo? ¿Por qué es diferente la anestesia de la cirugía plástica? Digamos que como tal no es una subespecialidad, sino que es un área para un tipo específico de cirugía, en donde los anestesiólogos tienen que combinar muchas técnicas anestésicas. Tienen que combinar un bloqueo regional con sedación, o dar anestesia general y luego un bloqueo con un catéter para el control del dolor posterior a la cirugía, porque hay cirugías muy diversas para la cirugía plástica. Por ejemplo, una cirugía de mama, bien sea de implante o de reducción, ustedes la pueden hacer o con un bloqueo peridural alto, colocando un catéter y se hace el procedimiento, o hay pacientes, como usted bien decía,
que no quieren saber ni escuchar nada y no quieren que lo ceden y hay que dormirlos. Se duerme el paciente, pero obviamente se controla mejor y los estudios apoyan en que hay mayor control del dolor a nivel torácico para cirugía de mama con un bloqueo regional, con un bloqueo peridural. O sea que yo puedo dormir a la paciente, le hacen el procedimiento y luego que termina le puedo colocar un catéter para el control del dolor posterior. Entonces fíjese cómo dependiendo del tipo de cirugía que requiera estética o reconstructiva a la paciente, se mezclan diferentes técnicas anestésicas. ¿Cuál es la anestesia más peligrosa? Por ejemplo, si usted le va a poner una anestesia a su mamá, a un hijo suyo, ¿cuál anestesia usted no le pondría ni a su mamá ni a un hijo suyo? Yo le pondría cualquiera que él requiera dependiendo del tipo de cirugía, porque el acto anestésico no es un acto normal, es un acto en que nosotros sometemos al paciente a merced del cirujano para resolver un problema por una enfermedad, pero no es que la anestesia sea mala, es que hay que aplicarla en las mejores condiciones, sabiendo cuáles son las condiciones del paciente, las enfermedades y medicamentos que tiene, cuáles son los riesgos para poder controlar las complicaciones y así decidir cuál es la anestesia que más le conviene con menos efectos secundarios. Entonces, yo no diría que hay anestesia buena o mala. Todos somos seres humanos y podemos errar. La consideración aquí es saber cuál es la cirugía y el paciente que tengo para adecuar la anestesia al paciente. ¿Cuándo una anestesia puede producir toxicidad? Es decir, que le puede producir a una gente una alergia o que le puede producir a una persona que usted le ponga la anestesia y le haga un daño en alguno de sus órganos. ¿Por qué hay algunas personas que le ponen una anestesia y ahí se quedan? Como dice el vulgo, como dice la gente. ¿Es que le da una alergia? ¿Es que le da un paro? ¿Qué es lo que sucede? Como bien le decía, doctor, el anestesiólogo es el internista del quirófano y entonces tiene que ver mucho con la farmacocinética y farmacodinámica, conocer la farmacología de cada droga que nosotros utilicemos para la anestesia y de los medicamentos que ellos traen, porque pueden tener interacciones con el medicamento que yo voy a utilizar. Y hay medicamentos a los cuales se es alérgico y se notifica o se visualiza en el acto quirúrgico. A lo mejor usted no es alérgico a algún anestésico, pero es alérgico al antibiótico que yo le puse. A lo mejor yo inicio el acto anestésico, iniciamos, y si yo no hice una visita preanestésica adecuada y no conozco las características del paciente, muchos pacientes en nuestro país son hipertensos y diabéticos, tienen arritmias y pueden ante una dosis hacer una bradicardia súbita porque tengan un bloqueo a nivel del corazón, porque estén tomando algún medicamento que baje la frecuencia cardíaca como son los beta bloqueantes, y al utilizar algún inductor endovenoso puede bajar la frecuencia cardíaca. Pero ahí está la habilidad y el conocimiento y la experiencia del anestesiólogo de poder solventar lo antes posible esa situación con cualquiera de las drogas que tenemos para revertir esos medicamentos. Hay una complicación que a todos nos da mucho miedo. Yo sé que inclusive a ustedes, los anestesiólogos, a los neurocirujanos, a cualquier médico que trabaja en cirugía, que trabaja en un quirófano, y es algo que se llama la hipertermia maligna. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una hipertermia maligna? ¿Por qué se produce la hipertermia maligna? ¿Cuándo usted sabe que una persona tiene eso o que lo puede tener? Doctor, me hizo una pregunta difícil. Mire, la hipertermia maligna es un síndrome hipermetabólico, farmacogenético, con carácter hereditario y penetración variable, que se visualiza, se expresa cuando se somete a un paciente a anestésicos de uso común.
hay una alteración. Vamos a traducir. Se lo voy a decir fácil. Tradúcame ese asunto. Es digamos que es un síndrome, o sea, porque va a presentarse por diferentes características, síntomas, y ese paciente tiene una alteración genética de un cromosoma. En el el cromosoma 19, su brazo largo, le falta un receptor, como una llave. Y esa llave que no está, porque ese es el problema de ese síndrome, falta esa llave, impide que se cierre una puerta que abre a la célula y la baña de calcio. Y al llenarla súbitamente de calcio, se produce un hipermetabolismo dentro de la célula, y eso produce que consuma mucho oxígeno y que produzca calor. Es decir, se pone caliente. Muy caliente. Entonces, roja y caliente. Ese paciente se va a manifestar con taquicardia. ¿Parece como una alergia eso entonces? Pareciera una alergia, pero no lo es. No es una alergia. No es que le hice una alergia a un medicamento. Es un proceso, es una alteración genética que cuando yo sometí al paciente a un anestésico determinado, él hace esa manifestación y se manifiesta con taquicardia, ruido, la frecuencia cardíaca muy rápida, el corazón muy rápido, el paciente respira rápido y dificultoso, el paciente se vuelve hipertérmico, se vuelve muy caliente con la temperatura muy alto, empieza a sudar, hace acidosis metabólica y respiratoria, y el paciente hace un trismo. Este músculo que tenemos aquí se llama el macetero y se vuelve rígido y no me permite manejar la ventilación del paciente. Wow. Es una emergencia anestésica dentro del quirófano, porque tiene encima una alta mortalidad. Bueno, doctora, vámonos a una pequeña pausa para que continuemos hablando pues de estas complicaciones de la anestesia y ir eliminando todos esos mitos y todas esas creencias que tiene la gente de que el que le ponen una anestesia se puede morir, si hay que prepararse para cuando a uno le van a poner una anestesia, especialmente las anestesias generales. Vamos a continuar hablando de todos estos temas tan interesantes. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. 55 años de razones. Razones para creer que juntos podemos construir una sociedad mejor. Razones para querer superarnos y seguir avanzando hacia un futuro prometedor y más sostenible. Gracias por acompañarnos en estas 5 décadas y media. Continuaremos innovando para crear oportunidades que hagan realidad los sueños y aspiraciones de las personas. Banco Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia
creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Sentirse seguro es lo primero. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar su seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados, control de acceso, alarmas contra incendio y central de monitoreo. Nuestro objetivo es facilitarle un entorno libre y seguro para su total tranquilidad. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971, 829-717-0991. Heavyweight Security System. Señoras y señores, continuamos con salud y otras cosas. Hoy con nuestra invitada especial, pues la doctora Gisela Llorente, que es neuroanestesióloga. Hay aquí en el país solamente existen, creo que son 2 neuroanestesiólogos. Es una subespecialidad de la anestesiología. Y tú trabajas mucho con pacientes con traumas, especialmente de pacientes con traumas de cráneo y todo eso, ¿verdad que sí? Sobre todo y tumores, enfermedades de la médula espinal y de la columna, como escoliosis, hernias, escoliosis congénitas o adquiridas, traumas, todo lo que... ¿Por qué es diferente una anestesia a una persona que le van a hacer un procedimiento quirúrgico de tipo de neurología, de neurocirugía, a una persona que se le va a hacer, por ejemplo, una cirugía de corazón abierto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, son 2 cirugías, son 2 anestesias, mejor dicho, muy complejas. Si bien son disímiles en la patología que afectan, las 2 afectan el cerebro. Dicen que el órgano más importante es el
el corazón. Yo difiero de mis amigos cardiólogos porque todavía tenemos trasplante cardíaco, pero en la actualidad no hay trasplante de cerebro. Entonces, gracias a Dios que no hay trasplante de cerebro, doctora. Ojalá que nunca lo hagan. Entonces, eso complica el acto anestésico. Las cirugías de neuro tienen unas características especiales porque es el órgano que rige para el resto del cuerpo humano, y cualquier afección o una anestesia o un acto quirúrgico en sí mismo mal llevado puede llevar a consecuencias que pueden dejar en estado vegetativo o con un mal resultado neurológico hasta llegar a la mortalidad en un paciente de neuro. Y tienen una barrera, que es la barrera hematoencefálica, que tiene ciertas alteraciones con medicamentos. Hematoencefálica sí. Es una red de células endoteliales que envuelve el cerebro y lo protege. Y lo protege de lesiones externas, ya que está líquido la barrera y la tabla craneal. A diferencia de las cirugías de cardiovascular, en donde el órgano principal es aperturar el tórax y operar el corazón, bien sea abierto o bien sea endovascular. El problema básico de estos pacientes son el sangrado, las trombosis y los infartos, pero a ellos se le añade que raramente nosotros producimos un daño cardiovascular, a menos que el paciente lo traiga per se, o que alguna de las patologías como los aneurismas y la hemorragia subaracnoidea puedan producir lesión miocárdica. Pero la cirugía cardiovascular, cuando entra en cirugía de bomba, puede tener alteraciones neurológicas en el posquirúrgico inmediato, no así necesariamente la cirugía de neuro. ¿Qué sucede con esto es un tema, yo sé que es un tema bien delicado, es un tema sumamente interesante que necesita de muchísimo tiempo, pero a mí me gustaría que también lo tocáramos, porque yo sé que hay mucha gente que está viendo ahora mismo su televisor y le gustaría saber sobre la anestesia en los niños. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan riesgosa es la anestesia en los niños? Yo sé que inclusive nuestros profesores nos decían, no le hagas esa cirugía a ese niño, que eso es muy peligroso, para que tú vas a someter a ese niño a ese riesgo de esa anestesia. ¿Es cierto que es peligrosa la anestesia en los niños? ¿Qué tan delicada puede ser? ¿Soportan bien, resisten bien los niños la anestesia, especialmente las anestesias generales? ¿Cuánto daño le podrían hacer a los niños? De verdad, doctor, que usted está bien informado, porque uno de los temas que está en la palestra y en total divergencia y discusión en la actualidad de hace más de una década y media es la toxicidad anestésica en los niños pequeños. De hecho, yo fui invitada hace poco, estuvimos en el Congreso Nacional del Colegio de Anestesiología de la Ciudad de México, como conferencista a propósito de este caso. Los niños sostienen y, como diríamos, toleran el rango anestésico, siempre con los mismos cuidados de la visita preanestésica, evaluar al niño, exactamente igual, solo que los requerimientos de ayuno son más estrictos que con el adulto, y todos los sistemas de él, dependiendo de la edad, están todavía en inmadurez, y ahí es que apunta el riesgo anestésico. Se han visto los 3 más grandes estudios que se han hecho hasta la actualidad, y este año corresponde al 7º estudio de publicación que se hace en el meeting de la Asociación Americana de Anestesia, que suele hacerse en octubre. Son el estudio PANDA, el estudio MAS y el estudio Swedish, y esos estudios valoraron los riesgos anestésicos en cirugías tempranas en pacientes, en neonatos o en preescolares menores de 3 años, en donde repetidas cirugías prolongadas podrían producir una alteración en la conducta y en el aprendizaje para la lectoescritura. ¿Cómo va a ser, doctora? Entonces, la anestesia que se le pone a las mujeres cuando están embarazadas, es decir, que le van a hacer una cesárea, o unas que quieren dar a luz pero no quieren sentir ningún dolor, ¿eso le podría hacer daño al bebé? No. Una cosa es la anestesia regional que se le pone a la madre,
y otra es aquellos niños. ¿No le pasa al bebé? No, porque es un bloqueo cuando es una anestesia general, pero cuando es un bloqueo regional es mínimo y no tiene efectos secundarios sobre el feto. Por eso es la anestesia ideal, bien sea un bloqueo subaranoideo o un bloqueo peridural. Pero ¿qué pasa con estamos hablando de niños muy pequeños que por algún acto pues tienen que verse involucrados con una cirugía y una anestesia? No se puede cambiar, y eso sí lo digo claro, no se puede cambiar ningún acto de sedación ni anestésico en la actualidad. La FDA lanzó una alerta diciendo que no se pueden hacer cambios. ¿Cómo porque, así que no se puede hacer cambios? Claro, porque no se pueden hacer cambios en el tipo de anestesia que estemos utilizando en pediatría, porque todavía en la actualidad no hay nada confirmado, sino que esos son estudios que se están haciendo prospectivos para evaluar esos riesgos. Por eso, siempre las cirugías de urgencia y de emergencia no son negociables, debe hacerse el procedimiento, bien sea con anestesia y con cirugía. Todos los cirujanos son sumamente cautelosos, y aquí tenemos excelentes cirujanos pediátricos que someten a los niños cuando es necesario, pero indiscutiblemente que hay algunos estudios que están viendo qué pasa con esa anestesia en años posteriores a ese procedimiento. Es decir, la anestesia podría afectar entonces el cerebro del bebé. Si el niño empieza a tener dificultades en el aprendizaje, en el comportamiento después de una anestesia general, entonces quiere decir que esos medicamentos posiblemente, no seguro, pero posiblemente podrían producir daños en el cerebro del bebé. Digamos que no es un daño, podría, porque todos los estudios que se están haciendo hasta ahora son en animales, no son estudios y en primates no humanos, por eso no son traspolables a los estudios al humano, sino que solamente se tiene el cuidado necesario, y por eso es que se preparan a los anestesiólogos para eso, para tener todo el cuidado del paciente pediátrico en el sometimiento de un procedimiento quirúrgico. Pero se podría, doctora, uno lo podría saber simple y sencillamente viendo el comportamiento de los niños. Es decir, un niño que fue sometido a una anestesia general, se compara un grupo de niños con anestesia general, un determinado anestésico, con niños que nunca han tenido ningún tipo de anestésico. Y ahí se compara pues las enfermedades que podrían tener desde el punto de vista por ejemplo, la hiperactividad, el autismo, etcétera. Se han hecho estudios de esa naturaleza y se han visto cambios en estos niños, estos grupos de niños. De verdad, doctor, que usted me deja sorprendida. Está bastante update, está bastante actualizado. El estudio MAS realmente trata de eso y es la única evidencia en la actualidad tangible para el anestesiólogo, y vio que no había diferencia, aunque el estudio PANDA mostró que los pacientes a posteriori tienen que cumplir muchos requisitos. Ellos valoraron y tomaron unos pacientes y vieron que se le daba anestesia, bloqueo regional y otra anestesia general para herniorrafias, para cirugías de hernia, que son cirugías sencillas, cortas, y ellos observaron que no tuvieron ninguna alteración del comportamiento en los niños menores de 1 año en esa casuística. Sin embargo, otras aplicaciones, otras investigaciones han mostrado de que había un ligero aumento de TDAH en niños sometidos a múltiples procedimientos quirúrgicos y anestésicos, múltiples, y cirugías muy prolongadas en edades muy tempranas, porque lo que pasa es que en edades muy tempranas todavía la sinaptogénesis, que es una parte del desarrollo de la sinapsis neuronal, está en desarrollo y no ha concluido. Pero todavía no hay nada definitivo, no podemos cambiar ningún patrón anestésico, y la única evidencia que se ha visto por el estudio MAS es que en niños menores de 1 año que se hicieron, no hubo diferencia ni alteraciones en la conducta, ni sobre todo en el aprendizaje para la lectoescritura, y no altera la memoria. Gisela, nos queda solamente 1 minuto. Dámele un consejo a todas las personas que ahora mismo lo están viendo y que
posiblemente van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico con anestesia general. Yo sé que tienen mucho miedo, yo sé que tienen todas esas preguntas en su mente, me voy a quedar en la anestesia, no me voy a quedar. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esas personas? Primero, crean en su anestesiólogo, ténganle confianza, hagan una visita preanestésica para que lo conozcan y sepan la calidad que es. Escúchenlo, háblenle con la verdad, porque muchos esconden patologías o esconden medicamentos que estén tomando. Digan exactamente lo que están utilizando para nosotros poder saber y atajar problemas, ver qué enfermedades tienen para poderlas controlar. Y siempre respeten el ayuno y que le indique el anestesiólogo y lleven siempre todos los análisis que se requieran y las imágenes, porque suelen dejarlo y atrasan los procedimientos quirúrgicos. Darle las gracias a la doctora Gisela Llorente, neuroanestesióloga, y a todos ustedes por habernos permitido estar una vez más en sus hogares. Será hasta la próxima.